Vamos a hacer rápidamente un resumen, cómo el Señor nos ha hablado durante este mes de agosto en lo que significa una familia fundamentada en la fe. Yo me imagino que ya lo ha ido entendiendo. Yo me imagino que también ha ido asimilando, ¿cierto?, esta enseñanza. Y lo que yo me quisiera imaginar es que usted y yo la estamos poniendo en práctica. Cuando nosotros hablamos de la familia fundamentada en la fe, nosotros partimos con este texto que fue clave durante todo el mes de septiembre. Amarás al Señor tu Dios. Y habíamos dicho que amar es algo que el Señor nos está mandatando a hacer. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, con el ser integral. Cuando nosotros entramos a la transmisión de la fe, que fue el punto número 1 del primer domingo, nosotros dijimos lo importante de poder transmitir la fe y hablamos de 4 características fundamentales que el mismo Señor nos dejó en su palabra. Teníamos que transmitir la fe diligentemente. Teníamos que transmitir la fe al sentarse en nuestra casa, un momento íntimo, un momento de la comida, donde nosotros fundamentamos la fe de nuestros hijos, de la familia. Cuando andes por el camino, los trayectos eran largos, transmitíamos la fe. Y cuando te acuestes y cuando te levantes. Recuerda que cuando nosotros hablamos de la familia, estamos hablando de la familia nuclear, que es la familia con la que tú vives, tu entorno más íntimo, más cercano. Tenemos la familia extendida, que son todos tus parientes, pero también tenemos la familia de la fe, que somos todos nosotros los que estamos acá. El segundo domingo dijimos que era importante fundamentar la fe. Y para ello nosotros dijimos que debíamos transmitir 2 conceptos muy importantes en la familia, que es el fundamento de la cruz. Y hacíamos la pregunta, ¿tus hijos saben qué es la cruz? ¿Tus hijos saben lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz? Y número 2, fundamentarlos en la Biblia, la palabra del Señor. Cuando tú hablas de Biblia, cuando tú hablas de cruz, llegamos al tercer punto, que es una vida transformada. ¿Ya? Tercer domingo, hablamos de la importancia del obedecer la fe. Se nos entrega la fe, se nos dice lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Pero eso no significa que tú y yo practiquemos la fe. Entonces el concepto es, veíamos como, número 1, veíamos la obediencia de Cristo. Cómo el Señor hizo no su voluntad, sino que vino a ser la voluntad del Padre. La misma Biblia nos muestra lo importante de la obediencia del creyente y dábamos muchos ejemplos de cómo el creyente obedecía la fe. Y por último, veíamos el domingo pasado cuál era la motivación correcta. Muchos obedecen para ganarse un premio. Muchos obedecen no con una motivación correcta y nuestra motivación correcta es Cristo. Cuando nosotros dijimos esto, o hemos venido hablando todo esto, decíamos, ¿pero por qué? Bueno, porque cuando fundamentamos la fe en la familia, pasamos a ser testigos, fíjate lo que estoy diciendo, de cómo Dios responde. Pasamos a ser testigos de la fidelidad de Dios. Pasamos a ser testigos de la santidad de Dios, que es un tema que vamos a hablar hoy día. Pasamos a ser testigos de las bendiciones de Dios y también de las advertencias de Dios. Entonces nos queda trabajo por hacer, hermanos. No es que se acaba la serie y se acabó todo. Se transmitió la fe, se transmitió la forma. Ahora es pega nuestra el avanzar, el crecer. Entonces hoy día nosotros hablamos acerca de el carácter según la fe. Nosotros podemos decir, ¿cuántos tienen buen carácter? ¿Cuántos tienen mal carácter? Hoy día, obviamente, nosotros lo vamos a ver. Y para ello te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Efesios, capítulo 4. Este texto lo vamos a dividir en 2. Hoy día vamos a hablar solamente de 2 puntos y al final vamos a hacer una reflexión para cerrar la serie de una familia fundamentada en la fe. El primer punto que nosotros vamos a tratar hoy día tiene que ver con
el carácter del hombre sin Dios. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, vamos a ver el carácter del hombre con Dios, que también podríamos decir el carácter del Hijo de Dios. Entonces, leemos desde la Biblia de las Américas. Dice así: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Un texto largo, pero lo vamos a ir resolviendo en la medida, obviamente, que vamos avanzando. Cuando nosotros hablamos del carácter, lo primero que se nos tiene que venir a la mente para poder ir entendiendo lo que Dios quiere hacer es ¿qué es el pecado? Tenemos una clase de amarteología, ¿cierto?, que habla acerca del pecado. Te invitamos a inscribirte en la Academia Bíblica Forma. Entonces, cuando nosotros decimos ¿qué es el pecado?, desde aquí mismo se nos ha enseñado, se ha hecho una definición de pecado. Y decimos que es pensar, decir o hacer algo que Dios no pensaría, no diría y no haría. Esa es una definición básica de pecado. Yo sé que tú también en tu mente manejas una definición de pecado. La podrías escribir, podrías levantar tu mano y decirme: pastor, yo sé, conozco, manejo una definición obviamente de pecado. Entonces, pero cuando nosotros vamos hablando, ¿cierto?, acerca del pecado, vemos también la otra parte que tiene que ver con el carácter. Decimos, ¿qué es el carácter de Cristo? Entonces, estudiando, leyendo, pensando, podríamos definir que el carácter de Cristo es todo lo que Cristo pensaría, diría o haría. ¿Pero en base a qué? En base a la totalidad de sus atributos. Ahí comenzamos a ver las características, ¿cierto?, de Dios. En base a su santidad, el Señor piensa, dice y hace. En base a su verdad, el Señor piensa, dice y hace. En base a su misericordia, el Señor piensa, dice y hace. Emerge el carácter de Dios cuando nosotros vemos, ¿cierto?, todos sus atributos, que también le llamamos perfecciones. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Quién nos ayuda a conocer a Dios? Su palabra, la predicación, el devocional, la Biblia, la academia. Cuando hablamos de teología propia, hablamos, ¿cierto?, de Dios, de la doctrina de Dios. Y en este curso también vemos sus atributos. Entonces Dios en su santidad está separado de todo tipo de impurezas. Está separado obviamente del pecado, eternamente y para siempre. Los ángeles, los serafines, dicen como dice Isaías, solamente 2 textos de la Biblia aparece la palabra santo, santo, santo. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Desde estas características, desde estas cualidades, es que vamos viendo y se va determinando el carácter del Señor. Y yo sé que tú lo vas entendiendo. El Señor contiene una riqueza de cualidades. En el Señor vemos una riqueza en su carácter. Y viendo ese carácter, nosotros obviamente nos vamos
encaminando como unos creyentes maduros. Cristo piensa como piensa el Padre. Cristo entiende la sabiduría del Padre. Por eso es que el Señor actuó de determinadas maneras con las diferentes personas que estuvieron a su alrededor. Fíjate bien que al Señor lo atacaron. Fíjate bien que al Señor lo maltrataron. Pero también lo cuidaron, lo protegieron y también lo bendijeron. Y el Señor tuvo un trato con cada uno de ellos, manifestando su carácter. ¿Cuándo nosotros tenemos que sacar a relucir nuestro carácter? En las pruebas, en las dificultades, en los momentos de mayor tensión, en las situaciones difíciles que nos toca vivir, pero también en las tentaciones. Cuando nosotros vemos y decimos, bueno, ¿el Señor fue tentado o no fue tentado? Efectivamente fue tentado. ¿Y cómo respondió el Señor? En base a su carácter. Cristo fue tentado y Él respondió, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, dice en el punto número 2, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Cuando nosotros vemos estas respuestas de parte de Dios, nos estamos dando cuenta de que Dios no usó malas palabras. Nos estamos dando cuenta de que Dios no usó la violencia, no ofendió a nadie, sino que utilizó la palabra del Señor para poder responder en un momento de tentación. Entonces cabe la pregunta inmediatamente, ¿cómo nosotros respondemos cuando somos ofendidos? ¿Cómo nosotros respondemos cuando nos vemos perjudicados o dañados? ¿Qué herramienta estamos utilizando para poder responder cuando te sientes ofendido? ¿Sacamos el arma? ¿Sacamos las malas palabras? ¿Sacamos la violencia? ¿O utilizamos un carácter cristiano? ¿O utilizamos las herramientas bíblicas que el Señor obviamente nos ha dado? Cuando nosotros hablamos de carácter, tenemos que entender que es una palabra griega que significa una marca, una incisión. Tú como cristiano, yo como cristiano, con nuestro carácter, dejamos una marca en el otro. El Señor dejó una marca en sus discípulos. Sus discípulos dejaron otra marca en sus otros discípulos. Y así sucesivamente se comenzó a fundamentar la fe en la familia de la fe. Cuando nosotros decimos, o cuando hablamos, de carácter, decimos que es el conjunto de rasgos y cualidades que influyen en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de actuar en las diferentes circunstancias de la vida. Siempre. Y es ahí donde nosotros estamos tratando y trabajando nuestro carácter. El carácter define lo que tú eres y determina lo que tú haces. Fíjate que tú no reaccionas simplemente porque lo quieres hacer. Es porque hay algo que te motiva a hacerlo. Si estás fundamentado en la fe, tu carácter te va a definir como un hombre de Dios. Entonces, familia fundamentada en la fe. Vamos a ver hoy día una parte práctica. Y vamos a entender lo que significa el carácter del hombre sin Dios.
Versículo del 17 al 19. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Dice, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Características de un hombre, obviamente, sin Dios. ¿Qué hablamos la semana pasada? Acerca de la obediencia. Una de las palabras que nosotros usamos en cuanto a la obediencia era andar. Y el apóstol precisamente está afirmando este caminar del creyente y hace una clara advertencia y hace una clara comparación con el no creyente, que lo vamos a ver en la segunda parte. Y establece cómo el creyente no debe andar. Y Pablo da una argumentación. Fíjate bien en el texto. Esto pues, no, retrocede por favor. El que estaba puesto. Esto pues, y afirmo juntamente con el Señor, dice Biblia de las Américas. Esto pues digo y requiero en el Señor. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es que estamos en un mismo sentir, con una misma mente, en conjunto con el Señor. Y esto requiero. Pablo está escribiendo a la iglesia. Esto pues y digo, y afirmo juntamente con el Señor, en el mismo pensamiento, en la misma idea, en la misma lógica de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Y son palabras que obviamente proceden del Señor. Esa era la misión apostólica, ¿cierto?, de poder transmitir la fe a la iglesia. Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, nosotros comenzamos a ver cómo era el carácter del hombre sin Dios. Y dice en estos versículos que ellos actuaban según la corriente de este mundo, que eran hijos de desobediencia, que vivían en las pasiones de la carne y de la mente, y que eran por naturaleza hijos de la ira. Ahí está la radiografía. Eso es lo que el apóstol Pablo está viendo de aquellas personas que tienen un carácter sin Dios. Y después, obviamente, lo junta, lo suma, ¿cierto?, con el versículo que nosotros estamos viendo en este momento, y está diciendo, esta conducta sin Dios es tu antigua manera de vivir. Recuerda que la iglesia venía del paganismo, venían de prácticas idolátricas, venían de conductas y prácticas inmorales. Claramente, cuando hay una enfermedad, se realiza un diagnóstico y se busca un tratamiento. Seguimos con la enfermedad. El hombre sin Dios suma, que es la suma del conjunto, ¿cierto?, de rasgos y cualidades. ¿Y qué es lo que hacen? Influyen en la manera de pensar y de actuar. Entonces, esta iglesia andaba, caminaban, y su estilo de vida era claramente, según lo que dice el texto, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Por su ignorancia estaban excluidos de la vida de Dios, en la dureza de su corazón, insensibles y conducta de impureza inmoral. Nosotros vemos esto y decimos, qué terrible la condición del hombre sin Dios. Por eso es que el Señor vino al que estaba enfermo. Por eso es que el Señor vino a rescatarnos, porque toda esta lista que hemos hablado es pecado. ¿Y el pecado qué hace? Te separa de Dios. Vanidad de su mente.
Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros hablamos de vanidad, ¿qué libro de la Biblia se le viene a su cabeza? Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el sabio. Hermoso libro, donde podemos ver efectivamente que todo lo que podamos hacer en este mundo sin Dios es una vanidad. Una mente vana tiene como frutos o comportamientos, deseos, planes y acciones separados de la voluntad de Dios. Una mente vana lo que hace es enriquecerse a sí mismo, pero no bajo la voluntad de Dios. Es una mente que no entiende las cosas de Dios. Es una mente sin Dios. Es una mente que se opone, obviamente, a las cosas de Dios. Cuando hablamos de la vanidad de la mente, estamos hablando de una mente carnal que piensa en las cosas de la carne. Una mente espiritual piensa en las cosas, obviamente, del espíritu. La vanidad llega a perseguir cosas que son completamente temporales, como las riquezas, como el poder, como la obsesión al culto, ¿cierto?, de tu cuerpo, como la fama, considerando que estas cosas obviamente son completamente pasajeras y sin un peso, sin un contenido. Es decir, una vida separada de Dios. Letra B o segundo, dice, entenebrecidos en su entendimiento. El mismo apóstol a los Efesios dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad, camina, obra, ¿cierto?, como un hijo de la luz. Cuando hablamos de este concepto, es decir, sin luz alguna para alumbrar, ¿qué cosa? El entendimiento. Entenebrecido es sin luz. Tiene que ver con la manera de pensar. Una manera de pensar nuevamente en tinieblas, separada de la vida de Dios. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es obviamente la del hijo pródigo. Pródigo es una persona que despilfarra, ¿cierto?, o gasta sin cuidado sus bienes. Una persona que tenía la estabilidad, ¿cierto?, en su familia, pero su mente entenebrecida, su entendimiento entenebrecido, hizo pescar todas sus cosas y mandarse a cambiar, despilfarrando, derrochando. Su mente entenebrecida lo hizo alejarse del Padre, de la estabilidad, ¿cierto?, que le ofrecía ese hogar. ¿Y cuál fue el resultado? Vivir una vida completamente perdida. Se inmiscuyó en el desenfreno, en los placeres de este mundo, porque su entendimiento estaba entenebrecido. Volvemos a decir, una vida separada de Dios. Por su ignorancia, letra C, están excluidos de la vida, es decir, una falta de discernimiento. La ignorancia hace al hombre decir, como dice Salmos capítulo 53, versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Características de un hombre sin Dios. Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Falta de discernimiento. Cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Un hombre sin Dios es capaz de adorar esto. Un hombre sin Dios es capaz de rendirse ante cualquier ídolo. Porque hay una ignorancia, hay una falta de discernimiento en cuanto a Dios. ¿Qué es lo que qué es lo que hacían estos hombres? Reemplazaban, sustituían al Dios verdadero por uno creado por hombres. Les cuesta discernir la necesidad de Dios. Les cuesta darse cuenta la importancia de Dios en la vida del hombre. Por ello es que se cambia la gloria de Dios por algo completamente corruptible. ¿Cuánto quizás de nosotros venimos de eso? De ídolos. De cuánta cosa que nosotros cambiábamos a Dios, no entendiendo, habiendo ignorancia, habiendo falta de, obviamente, discernimiento. En la dureza del corazón, el corazón se compara con un corazón de piedra que se hace insensible a todo afecto hacia Dios. Este corazón se va, obviamente, endureciendo a causa del pecado. El corazón duro te incapacita a poder conocer a Dios y servir a Dios. Es un corazón completamente rebelde ante las cosas de Dios. No considera a Dios, no considera su palabra, no considera la verdad de Dios en la vida. Ejemplos bíblicos tenemos muchos de corazones duros. Faraón, por ejemplo, era uno de ellos. Cuando nosotros vemos Jeremías capítulo 5, versículo 23, dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Carácter de hombre sin Dios. Y al tener este corazón terco y rebelde se han desviado y se han ido, se han apartado, se han alejado por un corazón duro. Características del hombre sin Dios. Insensibles, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Todas las cosas, dice Tito capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Características de un hombre sin Dios. Continuar en el pecado y dar la espalda a Dios por voluntad propia te lleva a vivir una vida de insensibilidad frente a Dios. Este hombre insensible rechaza todas las normas de justicia, no le importan las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada y pierde la capacidad de percibir lo que es malo. Hace un tiempo atrás, había un joven acá afuera y obviamente llamaba la atención por su aspecto. Generó un grado de intranquilidad. Entonces salí a mirar los autos y el hombre me miraba y yo lo miraba y nos desafiamos y empezamos a remangar. No, mentira. Empezamos a remangarnos las mangas y en un momento lo llamo. Y me dice: yo soy choro, me dice. Yo dije: yo también. Pero yo me los como con limón. Ese es un chiste chileno que después los vamos a compartir. Y me comenzó a hablar acerca de no él, sino que comencé a percibir la insensibilidad de su corazón, por lo que comenzaba a manifestar. Me dijo que se drogaba y me dijo que robaba. Me dijo que había fallecido su mamá y comenzamos a conversar. Y me di cuenta que llegó un momento en que el hombre se quebró de esa dureza, de esa rudeza que manifestó al principio. Y cuando le comenzamos a compartir del Señor,
su corazón comenzó a quebrarse. Y lágrimas le salieron. Esa insensibilidad que él tenía, o la insensibilidad que el hombre tiene, el único que la puede romper, quebrar y quebrantar es el Señor. No son tus palabras, hermano. No es tu experiencia de vida. No es la riqueza que tú tengas, sino que es la palabra del Señor en el corazón de una persona. Y ahí se quebró. Porque se reconocía ante Dios como un pecador. Entonces vemos insensibilidades. Vemos a hombres que están completamente apartados. Cuando nosotros pensamos en estas conductas, no tenemos que mirar algo muy lejano, porque dentro de esa conducta hay familia nuestra también que amamos. Pero son hombres y mujeres sin Dios, que el único que puede hacer la obra es obviamente el Señor. Conductas de impureza sexual. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Eso dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Depravados en su mente, una mente reprobada, un corazón endurecido. Claramente el texto de Efesios nos muestra, ¿cierto?, que estamos muertos en delitos y pecado. Nadie los empujaba a cometer delitos sexuales. Pero el hombre es inclinado. La lascivia expresa una obra de la carne y tiene que ver con realizar o practicar cualquier tipo de delito de inmoralidad. Y aquí es donde Pablo le escribe, ¿cierto?, a los romanos. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque mujeres cambiaron la función natural para la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. El pecado te arrastra más y más y más al pecado. Cuando tú cometes un pecado, no es que solamente estás cometiendo un pecado, hay una serie de pecados que están obviamente cometiéndose ya a tu alrededor. Entonces nosotros vemos a través de estos ejemplos el carácter de una vida sin Dios. ¿Sabes que tú podrías ponerte en un trono y generar un juicio contra aquellas personas y apuntarlos con el dedo de cómo están tan separados, cómo están tan distanciados de Dios? Porque sus obras son evidentes. Pero iglesia, no es nuestra labor apuntar con el dedo a nadie. No es nuestra labor sacar a relucir el pecado porque sí. Nuestra labor es poder llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellas vidas que están en pecado. ¿Para qué? Para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Cierra tu boca para criticar. Cierra tu boca o baja tu dedo para apuntar. Y abre tu boca para predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque tú también y yo también fuimos hombres y mujeres sin Dios en algún momento de nuestras vidas. Tú y yo fuimos mujeres insensibles, con un corazón duro, que solamente el Señor Jesucristo pudo transformar. Y sigue transformando. Por eso es que nos equivocamos. Número 2, familia fundamentada en la fe, el carácter del hombre con Dios, o el carácter del Hijo de Dios. Y aquí vamos a la segunda parte del texto, que dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera,
Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera de vivir, vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, la cual en la semejanza de Dios ha sido creada la justicia y santidad de la verdad. Pablo comienza haciendo un llamado de atención a la iglesia. Pero vosotros habéis aprendido a Cristo de esta manera. Dice el versículo 20. Cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 19, ahí vamos a entender el contexto. Hechos capítulo 19, el versículo 8 dice, entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo. Cuando nosotros vemos que habéis aprendido, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, nos estamos dando cuenta de que el Señor se tomó tiempo con sus hijos. El versículo 8 del capítulo 19 dice, denodadamente, eso quiere decir con franqueza. El versículo 8 dice, discutiendo, eso quiere decir razonando. Y dice, y persuadiendo, es decir, convenciendo con argumentos. Y Lucas retrata y dice, durante el día enseñaba en el templo. ¿Por qué traigo este texto a colación, que no tiene que ver con hechos? Porque la característica de Cristo es que Él se dedicó a enseñar su palabra. ¿Y cuándo lo hacía? Todo el día. Si en verdad os lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Hechos capítulo 18, 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Pablo habla que no es la forma que ustedes aprendieron de Cristo, es porque en algún momento el mismo Pablo preparó a gente para transmitir la fe respecto a la verdad de Jesucristo. Cuando el Señor fue expulsado de la sinagoga, siguió enseñando, dice el texto, en la escuela de uno llamado Tirano. La historia dice que estas reuniones duraban 5 horas, desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. 11:08. Nos quedan hasta las 5. Así que estírese, relájese, porque quedan por lo menos un par de horas todavía. Y enseñaba durante 5 horas diariamente a los nuevos creyentes. Versículo 10 dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pablo, como buen maestro, ¿qué es lo que hace? Transmite la fe, ¿cierto?, de Jesucristo. Por eso es que el versículo 21 dice, el versículo 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Y ahí está el argumento de cómo ellos habían aprendido del Señor. Versículo 21 dice, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo lo que hace con este texto es hacerlo reflexionar acerca del caminar cristiano, conforme a la verdad. Toma en cuenta que el Señor es verdad y lo que ellos están recibiendo es la verdad de Dios. Nuevamente dice, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios, conforme a la verdad que hay en Jesús. Pablo se encargó de reforzar de Dios, de su enseñanza, de la enseñanza de Jesucristo, porque está tratando con el carácter de una persona nacida de nuevo.
porque está tratando con el carácter de un hijo de Dios, porque está fundamentando la fe en una persona que ha sido regenerada para el Señor. Y eso era una transmisión, obviamente, de la verdad. Versículo 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo era tu anterior manera de vivir? Hazte un análisis, razona. ¿Cómo yo actuaba? ¿Cómo yo me movía? ¿Cómo yo me relacionaba antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles eran mis intereses? ¿Cuáles eran mis deseos? Si podía pegarle el codo a un compañero para sacarlo de carrera, no tengo ningún problema. Si necesito argumentar con una mentira para zafarme de un problema, no hay ninguna complicación. Si la envidia me corroe porque a algún compañero le está yendo mejor financieramente, materialmente, emerge, no me generaba ningún conflicto, porque no había una regla de vida. Entonces Pablo está hablando acerca de esta anterior manera de vivir. Dice, os despojéis del viejo hombre. Un hombre que está conectado a la carne y no al espíritu. Y por hecho natural se corrompe. Porque ese es el deseo engañoso que hay en su corazón. Pablo a los Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Quizás tu manera anterior de vivir era argumentando en base a tu intelectualidad, a la posición económica, a la posición en el trabajo que tú tenías, y esa era tu seguridad. Despojarse del viejo hombre es permitir la renovación progresiva y continua del nuevo hombre, ¿cierto? Este hombre perfecto que el Señor quiere tratar en tu vida, en tu nuevo carácter, en tu nueva forma de ser, en tu naturaleza espiritual. Despojarse de todo ese ropaje sucio. Y eso lo describimos obviamente como el arrepentimiento del pecado y el comienzo de la obediencia a Cristo. Nos despojamos de un cambio pleno para que el Señor obre en mi vida, en esta vida espiritual. ¿Te das cuenta cómo Dios va trabajando nuestro carácter? Versículo 23 dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ahí Pablo nuevamente le habla a los romanos y le dice, no os adaptéis. ¿A qué? A este mundo. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Me encanta a mí este versículo. Es un versículo que yo lo cito cada vez que tengo una consejería o un discipulado con alguien. Porque me desafía a no adaptarme a este sistema que muchas veces nos absorbe. Y tengo que renovar mi mente, ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios yo logro verificar cuál es la voluntad de Dios. Es en la palabra de Dios, cuando me sumerjo en la palabra de Dios, logro entender el pensamiento de Dios. Porque mi mente es limitada. No logro entender a Dios. Pero cuando me dejo renovar por el Señor y su palabra, entiendo que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es aceptable y que la voluntad de Dios es perfecta. Lo logro entender. Y lo que me está pasando hoy día es bueno, es aceptable y es perfecto. Solo si te estás dejando renovar por el Señor y su palabra. Si no, te vas a quejar. Y te vas a quejar ante Dios. Y vas a reclamar a Dios. Y vas a dar argumentos a Dios. Y les vas a decir, Señor, estás equivocado.
pero esa es tu manera antigua de vivir. Versículo 24. Llegamos a la reflexión final. Hemos avanzado, hermanos, durante todo el mes de agosto de lo que significa fundamentar la fe de nuestra familia. Quizás el Señor ha inquietado tu corazón con algo, con comenzar a hacer cosas para poder transmitir la fe. Cuando nosotros entramos a este último versículo, que para mí es una reflexión final y un sello de esta serie, dice, y os vistáis del nuevo hombre. ¿Pero nuevo por qué? ¿Qué hace la diferencia entre el antes y el después? ¿Es que comencé a asistir a la iglesia? No. ¿Es que hoy día escucho más canciones cristianas que antes? Tampoco. Es Cristo en la vida de las personas. Es el Señor el que genera un nuevo nacimiento. De un hombre natural a un hombre espiritual. Y la reflexión es que el Señor nos transforma en la semejanza de Dios. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos. No el pensamiento de un pastor, de una iglesia, de un líder maduro en la fe. La semejanza de Dios. Y este hombre es creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahí es donde manifestamos tu carácter, tu carácter cristiano. Justicia, santidad y verdad. Cuando hablamos de justicia, no es tu justicia. Porque mi justicia me puede hacer pegarle a alguien, castigar a alguien, ser indiferente con alguien, no pagarle a alguien de lo que debo. Esa es mi justicia. Lo que Dios demanda es la justicia de Dios. La justicia se relaciona con una responsabilidad moral, bueno y malo, la moralidad que tienes como creyente. Y es en base a la justicia de Dios que tú reflejas tu carácter. Este nuevo hombre de Dios cuida de su esposa. Esta nueva mujer de Dios cuida de su esposo, cuida de su familia, cuida de su iglesia, porque ha sido un hombre que ha sido renovado. Entiende que fundamentar la fe en la familia es lo más importante, pese a todas las situaciones que yo estoy viviendo a mi alrededor. Cuando hablamos de santidad, justicia, santidad, Pedro cita en el capítulo 1, versículo 14 y 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, falta de discernimiento, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La santidad es operada por el Espíritu Santo. Y esa santidad obviamente se debe ver manifestada en nuestra vida día a día. El Espíritu Santo hace una obra en el creyente al momento de entregar tu vida a Cristo. Hay una santificación posicional. ¿Cuándo ocurre esto? Al momento de la salvación. Pero también hay una santificación progresiva. Describe la experiencia diaria del creyente con el propósito de librarlo del poder del pecado en su vida. Pero esto implica una decisión que tú y yo tenemos que realizar cada día, que es obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Cuando decimos que somos santos, estamos diciendo que hemos sido apartados para Dios. Apartados para servir a Dios.
apartado para inmiscuirnos en las cosas del Señor, apartado para poder ir entendiendo cada día la verdad de Dios, obviamente en nuestras vidas. Pero eso es una decisión, hermano, que tú tienes que tomar y que yo tengo que tomar. Y por último, verdad. Hay muchos versículos, podemos poner sobre la mesa, que hablan acerca de la verdad. Pero Juan capítulo 17, versículo 17 es determinante. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que significa fundamentar la familia en la fe, no solamente leer un versículo bíblico, sino que tomar la decisión diariamente de aplicar ese versículo bíblico. Tomar la decisión diariamente de elegir el carácter de Cristo, actuar como Cristo, pensar como Cristo, decir lo que Cristo dijo. La mente la podemos formar, transformar, y la mente también se puede deformar. Y lo que nosotros buscamos es que nuestra mente sea transformada por el poder de Dios, obviamente, y su palabra. No importando las cosas que nos tocó vivir, no trayendo a colación el pasado, sino que dejando que Dios actúe en el presente, en el hoy, en nuestras vidas. ¿Hay algo que atravesó tu corazón y que te impide seguir a Dios? ¿Hay algo tan doloroso que te saca de la obra de Dios en tu vida? ¿Hay una lucha que estás sosteniendo y que te impide acercarte al Señor? ¿Hay a lo mejor un resentimiento, una amargura, una desconfianza, una desilusión, una pena, una angustia, un odio? ¿Hay algo que impide que tu mente piense como Cristo? Porque si es así, busca ayuda. Conozco un equipo médico. No, hermano, busca ayuda en el Señor. Busca ayuda en su palabra. Deja que el Señor restaure tu mente y tu corazón. Deja que Dios actúe sanando lo que tenga que sanar, perdonando lo que tenga que perdonar. Esta semana me ocurrió algo que me llamó mucho la atención y me dio mucha alegría. 2 personas jóvenes se acercaron, me llamaron para conversar. Y me llamó la atención porque necesitan fundamentar su vida en el Señor. Estoy hablando de personas que, como jóvenes cualquiera, que quisieran, sus deseos podrían estar en otras cosas, en la vanidad de este mundo. Pero decidieron reconocer su pecado, no ante mí, por supuesto, ante el Señor, pero sentirse desafiados a querer cambiar, entendiendo que no están actuando correctamente. ¿Ese es tu pensamiento también, hermanos? Cuando tú te equivocas, reconocer ante Dios tu pecado y decir: no puedo seguir así. El odio no me puede ganar, la amargura no me puede ganar, la violencia no me puede ganar, las malas palabras no me pueden ganar, el ofender no me puede ganar, porque el Señor ha renovado mi mente, ha renovado mi corazón. Esa es la manera de pensar que el Señor quiere. Porque el Señor, no te olvides, que vino a los que estábamos enfermos, muertos en delitos y en pecados. Para cerrar esto y para terminar, hermanos, comenzamos diciendo que hubo un llamado del Señor a Pedro. Un llamado. Pedro tomó ese llamado, obedeció ese llamado y fue ante Dios. El Señor comenzó a tratar con su vida. Y comenzó y se dejó tratar por el Señor.
Fue convencido por el Señor que este era el camino correcto. Y le costó, no le fue fácil. Y pasó a una tercera etapa que tiene que ver con el servicio. Porque tú cuando comienzas a fundamentar la fe en tu familia, tú se vas a dar cuenta que Dios te va a llamar, vas a ser convencido, vas a arrepentirte de tus pecados, vas a entregar tu vida a Cristo y vas a una segunda etapa, a aprender del Señor. Y viene una tercera etapa, a servir. ¿En qué etapa estás? ¿En el llamado? No sé si soy creyente, no sé si soy cristiano, no sé si hoy día me voy al cielo si me muero. Te podemos ayudar. ¿En qué etapa estás? Aprendiendo de tu palabra, de la palabra, perdón, que no entiendo la Biblia, no sé lo que dice. Te podemos ayudar. ¿En qué etapa estás? ¿En qué estás o estás en la tercera etapa? Sirviendo. Te das cuenta que cuando nosotros fundamentamos la fe, tiene un propósito. Hay una meta, hay un destino, hay una idea, hay un final.